12:15 en toda la República Argentina. Bienvenida a Sila Vilker, un placer tenerte como cada lunes. ¿Cómo va todo? Bárbaro, contentísima de estar acá, como perra con dos colas, en este lunes lluvioso. Estamos muy contentos de que estés acá. Bueno, ¿qué has traído para hoy? Contanos. Mira, déjame ir un poquito para atrás. Dale. Y situémonos en el 2023. Sí. Lo que nosotros veíamos en el 2023 era una demanda de cambio, un hambre de cambio, un anhelo de cambio tremendo. Lo que quisimos ver es hoy cuán vigente está eso, si efectivamente sigue atravesando a toda la sociedad argentina, y en qué medida y cómo se ve al gobierno en relación con esa gran idea, ese gran motor que es el anhelo de cambio en las sociedades, ¿no? Sí. Así que vamos a arrancar. Si tenemos, no sé si tenemos algunas diapositivas, si ya están listas las diapositivas. Las tenemos. La pregunta, para aquellos que nos escuchan por radio, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases? La primera, Argentina necesita grandes reformas. Obviamente, hablamos de cambio y es impresionante el número de muy y bastante de acuerdo. Casi un 64% cree que Argentina necesita grandes reformas. Absolutamente. Eso te da cuenta del consenso. Claro. Hay un consenso fenomenal que trasciende a cualquier color, a cualquier idea política. Digo, fíjate que venimos de una Argentina que estaba en ese miti-miti. Esto, rompe ese miti-miti ampliamente, ¿no? Entonces, lo que vos ves ahí es que, y es un dato importante, yo te diría, sobre todo para la oposición, porque el anhelo de cambio también está en el electorado opositor. ¿No? Digamos, en cierto sentido, Milei representó un voto por el cambio. Ahora, el oficialismo en el 23, lo que hoy constituye la oposición, ¿tomó conciencia de eso hoy, cuando vos pensás un poquito en la oposición? No. ¿Ves una oposición con conciencia de este dato? No, creo que no, digamos al revés. El electorado opositor con demanda de cambio. También, con una idea de que Argentina necesita grandes reformas, con una idea, hay algo acá muy interesante para pensar, bueno, no solo qué está pasando con el oficialismo también, sino también con la oposición. Sí, si uno piensa en Kicillof como referencia opositora por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy uno de los que emerge como candidato, está lejos de grandes reformas y grandes cambios y hasta podría plantear un regreso a una situación anterior. Yo te diría que quedaron un poco presos de cierto conservadorismo y no lograron encontrarle la vuelta de tuerca para ayornar la doctrina, ayornar las ideas rectoras. Ni siquiera te diría la doctrina, las ideas rectoras. O peor, directamente quedan encapsuladas o suspendidas, porque yo creo que las ideas como por ejemplo como la de justicia social sigue teniendo gran vigencia. No está en vigencia social, ¿no? En el sentido de que la sociedad, o un segmento importante de la sociedad, todavía acuerda con esas ideas, pero no está en la boca en general de los líderes, ¿no? De las figuras que están al frente de los espacios. Vamos a lo siguiente, y es, bueno, si el país necesita grandes reformas, si el presidente es Milei, la pregunta o la frase es, el gobierno de Milei está haciendo grandes reformas, asociar al presidente Milei con las reformas que demanda la sociedad. Y acá hay un porcentaje bastante alto, casi un 46%, que está muy y bastante de acuerdo con que el gobierno de Milei está haciendo grandes reformas. Efectivamente, ahí lo que vos tenés es una pregunta interesante porque es con qué nivel de actividad se está viendo hoy al presidente. Y efectivamente esto es casi miti-miti, 46 que dice que sí, que está haciendo grandes reformas, y 47 que dice no está haciendo, o que está en desacuerdo con esa idea, no está haciendo grandes reformas. Entonces lo que vos ves ahí es que hay un reconocimiento de la acción. Hay un reconocimiento de la acción. Ahora, y te dirías un reconocimiento que prácticamente divide a la Argentina, uno de cada dos, ¿no? Digamos. Ahora, cuando vos preguntas si efectivamente esas grandes reformas son las que el país necesita o no, que es la diapositiva que sigue, ¿no? Digamos, ¿querés leerla? ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión sobre el gobierno de Milei? Está haciendo las reformas que el país necesita, un 36%. Está haciendo reformas, pero no las que el país necesita, es la opinión mayoritaria, casi un 52%. No está haciendo reformas, un 6,4%. O sea, hay una enorme porción de la sociedad que lo considera a Milei un presidente reformista. En algún punto
36% cree que está haciendo las reformas que el país necesita y un 52% que no, pero nadie puede negar, o por lo menos nadie niega, mejor dicho, la condición de presidente reformista de Milei. Bueno, viste, muy interesante y diste en el clavo. Eso es un poco la lectura, ese 6,4 Claro, que dice no está nada. haciendo reformas. Prácticamente el grueso de la sociedad argentina ve a Milei en actividad. Puede estar en acuerdo, puede estar en desacuerdo, Tal cual. pero seguro no le van a achacar, che, no hizo nada. Claro. O sea, lo que le van a achacar es el sentido de la acción. Claro. Sí. Y acá hay otro dato también interesante, veo que querés hablar, No, Mauri, pero hay otro dato también interesante que es ese 35,9 que dice está haciendo las reformas que el país necesita. Que vos fíjate, 35,9, 36 puntos, coincide prácticamente con la valoración de gestión, es lo que tiene hoy el presidente, de adhesión, de preferencia, de, bueno, yo te diría de banca social. Sí, ahora, es un número alto tratándose de año par, no electoral, y en este contexto con algunas turbulencias económicas, el caso Adorni, Libra, 36%, si a esto agregas lo que habitualmente pasa en años impares, sobre todo años de elecciones ejecutivas como el año que viene, donde no solo valorás el voto en función del gobierno, sino de quién podría ganar, alternativa, oposición, son números con los cuales el gobierno, no sé si tiene que estar tranquilo, porque no, porque es Argentina esto, pero son números de adhesión alta y bastante sólida, por lo menos en mi opinión. Mira, lo veíamos la semana pasada, ¿te acordás, Juan Pablo? Sí. El gobierno está en 37, 38 puntos de aprobación de gestión. Sí, son números altos, igual es el número más bajo que tuvo hasta ahora. Sí. Y por supuesto, en opinión pública, ¿viste cómo mirás la opinión pública? Sí. En la opinión pública, prohibido eternizar. Absolutamente. Prohibido eternizar. Sí, sí. Sobre todo porque las sociedades son dinámicas y lo que sí estamos viendo, y por ahí es algo también para pensar o algo sobre lo que el gobierno tiene que tomar nota, es la calidad de esa adhesión. Hiperintensa, blanda, ¿no? Digamos, o sea, hiper comprometida o más soft, más blandita, menos comprometida. Bueno, lo que hay que decir es, cuando el gobierno entra en retracción, no solo entra en retracción la adhesión blanda, también entra en retracción la adhesión dura, esos Sí. núcleos duros que de alguna manera son lo que, o es el foco, el punto de partida, el foco que es el incondicional, Sí. ¿no? Que en general los oficialismos tienen para plantear cualquier escena de disputa electoral, ¿no? Sí, y esto, digamos, tiene que ver con la mirada sobre el gobierno, la mirada sobre el Milei reformista, y no tiene nada que ver con lo que es ese voto más estratégico, donde no solo se incluye la relación que vos tenés con el Con el presidente líder. en este caso, sino también con las eventuales alternativas. Pero vuelvo a la primera... Si acá no tenés, lo que te voy a traducir, lo que no tenés acá es los otros son peores. Claro. Lo que Nada. no tenés acá es antes que el pasado cualquier cosa, antes que el peronismo cualquier cosa, los otros son peores. Toda esa rama argumental que por supuesto también mueve pasiones y mueve voluntades. Sí. O sea, esto de alguna manera te muestra algo del orden de por la positiva. La movilización electoral, es decir, cómo se mueve o cómo nos comportamos electoralmente, ¿no? Cómo se nos mueve nuestro cerebro electoral, sobre todo por el lado de la positiva. Después tenés un voto que sí se ordena por la negativa. Pero además, esto también rige para el peronismo, para la oposición, que deberá tener una mirada más reformista, de cambio, para ser considerada opción. Y hoy no la tiene, ni de cerca. Bueno, yo creo que acá estos datos son sobre todo valiosos. O sea, hay algo de lo que el oficialismo tiene que tomar nota, pero hay algo de lo que la oposición sobre todo tiene que tomar Sí. nota, que es lo que planteábamos al inicio. Acá hay un dato muy valioso, algo muy interesante, sobre todo para quien intente desafiar a Milei en el 27. Tiene que ser alguien que se ponga también una espada de decir yo voy a, no sé, plantear diferencias políticas, pero a su vez tratar de hacerlas, porque es lo que marcaba la diapositiva anterior, era que esta idea de Milei hace, Claro. bien o mal, no importa, eso dependerá Pero de cada está activo. uno, pero hace, comparado a Alberto Fernández, que era
un presidente que se consideraba que había perdido esa capacidad, Sí. ¿no? Como de hacedor. No solo eso, sino que hay una demanda para el presidente, sea Milei o sea otro, que haga algo. Porque el 64% está de acuerdo con la frase Argentina necesita grandes reformas. Ujú. Quizás algunos digan, no estas, pero siguen pensando en una necesidad de reformas. Sí, y te voy a decir algo, porque esta idea de grandes reformas, de cambio, son ideas que nosotros venimos viendo ya hace mucho en Argentina. La elección del 15 fue una elección donde se puso en preferencia el cambio, la elección que terminó con Mauricio Macri Sí. encabezando. Pero eran 3 mandatos, encabezando, si querés. que sí, está bien, después, pero ¿no? pero las últimas 3 elecciones también estuvieron dominadas por el cambio. La del 15, la del 19 también fue una elección del cambio, ¿no? Digamos, en términos de preferencia de cambio o continuidad, fue una elección cambista. Y la del 23 también fue una elección cambista. Cambistas en el sentido de demanda de cambio social. ¿Es un fenómeno exclusivo de la Argentina? ¿Es un fenómeno asociado al malestar? Nosotros lo venimos viendo en muchos países donde trabajamos en general en Latinoamérica, y creo que también va de la mano de un clima de época donde hay una percepción de que todo está medio en cambio, Sí. ¿no? Digamos, como si el cambio tecnológico hubiese acelerado, bueno, las formas en las que trabajamos, en que nos movemos, en que lo que esperamos sobre los gobiernos. Entonces, hay algo del orden de la vigencia, el dominio, el imperio del cambio que está ahí presente, y que yo te diría, es algo que es un mantra para cualquier figura política que aspire a disputar, y también, por supuesto, para los espacios políticos, ¿no? Sheila, como siempre, un placer tenerte acá en el programa. No, un Muchísimas placer. gracias. Sheila Wilker, integrante de la gran familia No Somos Nadie, directora de la consultora 3.0, con hoy una mirada que tiene que ver con Milei, pero también interpela a la oposición / alternativa. El 64% de la sociedad argentina quiere grandes reformas en esto de buscar el cambio. Un placer, Sheila. Hasta el lunes que viene. Gracias, un beso para ustedes. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Ahora es Now. Tu nueva radio. 979 FM. Actualidad. Más música. Muy pronto. Un nuevo punto de vista. 979now.com